Ahí está. Estamos grabando. Ya. Buenas tardes, profesores y compañeros presentes. Nuestro tema se titula granuloma apical, en donde primero presentaremos un caso clínico y luego expondremos dos papers de actualidad que están relacionados con dicho tema. Siguiente, por favor. Ya. Primero haremos una breve contextualización del tema propiamente tal, de granuloma apical, para luego poder ir relacionándolo con los temas de los papers, ya sea el caso clínico y los temas de actualidad. Un granuloma apical se define como una masa de tejido blando, de tejido conectivo, que está altamente inflamado en el ápice de un diente no vital, o sea que sufrió necrosis pulpar. O sea, simplemente es como un tejido de granulación que se formó en el espacio periapical por la inflamación crónica que sufrió, la reabsorción ósea, es decir, en el hueso. Entonces, para que no quede rellena como con aire, se empieza a crear ese tejido altamente inflamado que forma el granuloma. Como característica del granuloma apical, tenemos que es una estructura redondita, porque es un tejido que está envuelto por una cápsula fibrosa, y que esta cápsula es la que le da la forma redondeada al granuloma. Y en el interior de esta cápsula está todo el tejido de granulación inflamado, y es una de las lesiones más comunes. Clínicamente se puede manifestar con una sintomatología bien leve, o incluso muchos pacientes no se dan cuenta que lo tienen y lo descubren, por ejemplo, con una radiografía para cuando se van a poner exodoncia y se dan cuenta que tienen el granuloma apical. Esta lesión es indolora, es de evolución lenta y esta puede permitir también la evolución a un quiste apical. Siguiente, por favor. Radiológicamente, en estos exámenes complementarios correspondientes a radiografía, el granuloma apical se observa como una zona radiolúcida, que es más oscurita, lo que corresponde a la reabsorción ósea que sufrió. Posee límites bien definidos y generalmente tiene tamaño menor a 1 centímetro. Siguiente. Histológicamente, el granuloma tiene dos zonas, que es la zona externa, en donde la zona externa es la cápsula externa de tejido fibroso, que como dije anteriormente es la que le da la forma de granuloma, y en la zona central, en donde está el tejido de granulación, donde tenemos el tejido conectivo inflamado, y en algunas ocasiones, solo en algunas ocasiones, pueden haber restos epiteliales de Malacer, que son como las estructuras epiteliales que derivan de la formación del diente cuando se está formando la raíz. También en la zona central podemos encontrar células plasmáticas, macrófagos y polimorfo nuclear, entre otros. Siguiente. Ya, ahora voy a presentar el caso clínico que se titula lesión perirradicular persistente de un granuloma apical. Siguiente. Como antecedente, tenemos que nuestra paciente es del sexo femenino, tiene 21 años y acudió a una clínica odontológica porque presentaba cambios de coloración en el incisivo lateral derecho, además de una ligera tumefacción a nivel del paladar. La paciente no presentaba dolor en la pieza dentaria, también dio negativo a la prueba de sensibilidad pulpar, a la de percusión y a la de palpación. Y radiográficamente se observó como una lesión radiolúcida de aproximadamente 5 milímetros de ancho y 4 milímetros de alto. Siguiente. El plan de tratamiento de la paciente, que ante el diagnóstico de necrosis pulpar y de periodontitis apical crónica simple asintomática, se procedió primero a realizar una terapia de necropulpectomía. La necropulpectomía corresponde a la extirpación del tejido pulpar necrosado, ya sea cameral y radicular, o sea, en palabras simples como limpiar, conformar y desinfectar la lesión. Luego a la paciente se le realizó una cirugía periodontal, una apicectomía, y este procedimiento, el objetivo era como eliminar la infección que afectaba la raíz de la pieza y los tejidos adyacentes. Y finalmente a la paciente se le realizó una obturación retrógrada, que se hizo con el biomaterial Biodentin, y esto correspondía a la colocación del material de obturación en la preparación radicular para conseguir el sellado de la pieza. Ahora voy a explicar cómo el paso a paso.
Primeramente, a la paciente se le llevó a cabo un tratamiento de conducto, pero el exudado de la lesión como que persistió durante las primeras 2 citas que ella tuvo. Entonces ya a la tercera cita se le planificó hacer la cirugía periapical, como lo había nombrado anteriormente. Ahí se le extrajo la lesión y se colocó en formalina 2% para enviar al laboratorio, para confirmar de qué se trataba la lesión. Entonces ahí se hizo el curetaje para eliminar el tejido de granulación restante, el que quedó en la lesión. Y una vez que se limpió, se removieron 3 milímetros de raíz, que es lo que dije anteriormente, que era la pisectomía, y con eso se logró ver la reabsorción radicular externa de la paciente. Luego de esto, se procedió a realizar la obturación retrógrada y el sellamiento de la reabsorción externa con el biomaterial biodente. Sí, ya. Bueno, este tratamiento continuó con la colocación de un senoinjerto en el defecto óseo y una membrana de colágeno que iba a ayudar a la cicatrización, para luego reposicionar el colgajo y suturar con hilo, tal como se muestra en las imágenes. Siguiente, por favor. En cuanto al examen histopatológico, cuando la lesión fue retirada, se envió al laboratorio y este indicó que la lesión efectivamente era compatible con un granuloma apical. Y finalmente podemos observar las radiografías en un antes y un después de este tratamiento. Primero podemos ver que solo se observa una sombra radiolúcida periapical que es extensa y en la segunda ya es una radiografía de un control a los 6 meses, ya se puede ver que hubo un tratamiento de conductos y también se ve la zona radiolúcida disminuida debido a que está el seno injerto puesto. Bueno, ahora vamos a ver uno de los papers que nos parece interesante poder relacionar con nuestro tema y se titula Diferenciación del granuloma periapical del quiste radicular mediante el análisis de texturas de imágenes de tomografía computarizada con haz de cono. Bueno, como pudimos notar anteriormente, la lesión que se veía era grande y puede tender a confundirse con un quiste. Entonces, consideramos que es importante conocer técnicas para poder hacer buenos diagnósticos diferenciales. Por eso nos parece interesante este paper. Y el objetivo de este es, como dije, evaluar la eficacia de las tomografías para la diferenciación entre granulomas y quistes periapicales. Bueno, para realizar esta diferenciación, se tenían 19 pacientes que tenían un total de 25 lesiones periapicales. De estas, 14 eran quistes y 11 eran granulomas apicales. Y un evaluador experto que no tenía conocimiento de los resultados histopatológicos hechos antes, realizó el análisis de estas teniendo en cuenta las texturas, obteniéndose como resultado que 5 de estas 11 que fueron evaluadas eran parámetros, disculpe, eran parámetros predictivos para los resultados que habían habido. Entre las que se analizaron fue el segundo momento angular, la suma de cuadrados, la suma de medidas, el contraste y la correlación. Estos son términos de la tomografía. Y los resultados llevaron a la conclusión de que el análisis de texturas sí distingue los granulomas apicales de los quistes radiculares, y esta puede ser una herramienta de diagnóstico bastante prometedora para las lesiones periapicales. El segundo paper que analizamos es la diferenciación de granulomas y quistes periapicales mediante el uso de resonancia magnética dental. Este, al igual que el paper anterior, busca una manera de lograr una diferenciación de las lesiones, pero este es a través de imágenes de resonancia magnética, para después realizar una posterior confirmación con exámenes histopatológicos como una forma de comprobar la eficacia del estudio. Bueno, en este nuevo estudio se realizó una resonancia magnética a 11 pacientes que tenían lesiones periapicales conformadas radiográficamente antes de realizarles la apicectomía. Por medio de la resonancia magnética se evaluaron un total de 15 criterios de diagnóstico. Entre ellos estaba el margen externo de la lesión,
la textura del borde periférico, textura del centro de la lesión y entre otros. Posterior a esto se compararon las características de la resonancia obtenida junto a los resultados histopatológicos, que por cierto habían dado que 6 eran granulomas apicales y 5 eran quistes periapicales. Y de estos 15 criterios, resultó que 6 coincidieron ser predictivos para los diagnósticos dados. Y entre los parámetros que se analizaron, o sea, que fueron predictivos, estaban las mediciones de espesor máximo, que estas permitieron una clara diferenciación debido a que los quistes tienen paredes más delgadas, se podría decir, de 1,6 milímetros, y los granulomas tienen paredes más gruesas, de 4,6 milímetros. También estaba la textura, que era homogénea en los quistes y no así en los granulomas. Entonces, en conclusión, este indica que la resonancia magnética permite una diferenciación fiable entre quiste y granulomas. Y este resultado puede llegar a transformarse en una gran herramienta, puesto que la resonancia magnética puede mejorar esta estrategia de tratamiento al momento de manejar las lesiones. Y así, de alguna forma, quizá evitar cirugías innecesarias y hacerlo de manera mínimamente invasiva. Eso. Y también llegamos como grupo a una conclusión final, que era que igual es importante mantenerse al tanto de estos avances tecnológicos, porque, bueno, estos estudios son actuales y la información es súper útil para hacer diagnósticos diferenciales. Y así de esta manera también se pueden ir adquiriendo nuevas técnicas y estrategias de tratamiento para entregarla a nuestros pacientes. Eso. Gracias por su atención. No, gracias a ustedes por la presentación, porque fue bien redondita. Fue suficiente, concisa, y ocuparon un tiempo adecuado. Perfecto. Ya. Voy a hacer unas preguntas. Voy a ver si voy a dejar de grabar. Sí.